Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, feliz año. Y feliz año. ¿Cómo ves la fotografía en el inicio? Sobre todo con lo que vamos viendo alrededor de un mercado que parece muy continuista, ¿no? Poco cambia, sobre todo a la espera de que Donald Trump a partir del 20 de enero confirme si es más o menos proteccionista, ¿no? ¿O crees que hay que fijarse en otros aspectos, sobre todo con los bancos centrales? Bueno, la toma de posesión de Trump dentro de unos días lo que va a hacer es abrir oficialmente el periodo de volatilidad que se espera en los mercados porque va a empezar ese proceso de negociación que estamos esperando. Es decir, el buen comportamiento de las bolsas desde las elecciones norteamericanas se han basado principalmente en el hecho de que los inversores se han estado centrando, han puesto el foco en los elementos positivos relacionados con Donald Trump. Se ha dado por supuesto que Trump va a suponer menor regulación y menor carga impositiva para las empresas norteamericanas. Los inversores son conscientes de que hay un lado negativo, pero se ha optado desde el primer minuto por creer con una fe casi ciega que esos efectos negativos, todos los aranceles que va a poner en el mercado, van a tener un impacto mucho menor sobre la bolsa norteamericana que este impacto positivo. Y de ahí el buen recorrido que han tenido la bolsa en los últimos 2 meses. En realidad, esta visión es un poco parcial, un poco sesgada, requiere un acto de fe, ¿no? De creer insisto, que el aspecto positivo va a ser más potente. Ahora lo que se inicia es un periodo de negociación. Realmente no sabemos cuántas de estas amenazas, de estos aranceles que se han puesto encima de la mesa y que estabais comentando antes, vimos ayer un ejemplo con los rumores que llegaron del Washington Post y que han tenido un impacto inmediato en las bolsas europeas. Por ejemplo, el sector del lujo, que lo ha hecho bastante mal desde que llegó Trump al poder, el sector del lujo europeo, que iba a sufrir con esos aranceles, ayer tuvo un muy buen recorrido ante la posibilidad, ante el rumor de que Trump iba a tener la mano un poquito, iba a ser un poquito más laxo con algunos sectores europeos. Esto nos da digamos, un aperitivo de lo que pueden ser los primeros meses del año después de la toma de posesión de Trump. La primera mitad del año va a ser un periodo de negociación, todo lo que se ha puesto encima de la mesa, incluso los rumores, que el hecho de que Trump dijera que eran falsos no implica que lo fueran, nos indica de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Ahora se remangan, van a empezar a negociar con Canadá, con México, con Europa, con China, con Corea, y bueno, el aspecto que tendrá el mundo arancelario dentro de 6 meses pues probablemente sea muy diferente al de hoy, pero lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, digamos, con Trump lo que se abre es un nuevo periodo de volatilidad y de negociación y bueno, algunas de las premisas con las que digamos se han iniciado el año, que se formaron en los últimos 2 meses, pues no sabemos si se van a materializar, ¿no? Una de ellas es el comercio mundial va a caer. Bueno, pues sabemos que al igual que pasó con las hipotecas en 2022, que cuando llegó la amenaza de que en unos meses iban a empezar a subir los tipos de interés, todo el mundo fue corriendo a comprarse un piso y asegurar una hipoteca tipo fijo. Pues algo así vamos a ver en el mundo, en el comercio internacional en los próximos meses, ¿no? Muchas empresas de todo el mundo, pero especialmente norteamericanas, que van a asegurarse que antes de que se impongan esos aranceles van a llenar sus almacenes, ¿no? Y eso va a suponer un impulso importante al comercio internacional. Otra cosa que es probable, que está en duda para mí, es el hecho de que se supone que en estos meses de Trump íbamos a ver cómo suben con fuerza las pequeñas empresas en detrimento de las grandes, de las magníficas 7, ¿no? Y del mundo de Internet. La narrativa iba con el hecho de que Trump pusiera aranceles que iban a perjudicar mucho más a grandes empresas internacionales con sus cadenas de suministro extendidas por todo el mundo, más que a esas pequeñas empresas que trabajan dentro de Estados Unidos y que estaban más protegidas por la regulación trumpista, ¿no? Y eso ha llevado a una recomendación que se ha repetido mucho estos últimos meses, que hay que salirse de invertir en el índice, en el S&P 500 general, y meterse en índices equiponderados, es decir, invertir lo mismo en Apple que en una empresa de Nebraska que se dedica a la construcción, a las reformas, ¿no? Entonces, esa es la idea, porque así apuestas por las empresas que más se van a beneficiar de tal. Esto está por ver, quedan muchos meses para que esos hipotéticos aranceles empiecen a beneficiar a la empresa de Nebraska y empiecen a dañar a la gran Apple o a Nvidia o a Tesla, ¿no? Entonces, digamos, quizás los mercados se han adelantado un poco, ¿no? Y ahora se enfríen esperando a conocer la letra pequeña de lo que supone la toma de posesión de Trump.
¿Tienen que esperar también los bancos centrales en ese entorno, Francisco? ¿Tienen que esperar a ver cómo puede afectar todo ese movimiento, tanto fiscal como arancelario, a la inflación? Y sobre todo, ¿tiene Europa que empezar a plantearse que el movimiento puede llevarle de bajada de tipos de interés más por lo que haga la inflación, por el crecimiento? Bueno, también ha ocurrido efectivamente ese cambio. A ver, los bancos centrales en realidad no se adelantan tanto, ellos dan su visión a largo plazo y además luego pues no se pillan los dedos porque en sus comunicados son lo suficientemente vagos como para dejarse todas las puertas abiertas, ¿no?, ante lo que pueda pasar con la inflación. Recordemos, ahora vamos siempre, los que estamos metidos en mercado, siempre vamos reunión a reunión, y por eso a veces se nos olvidan los grandes cambios que se están produciendo. Pero uno de ellos es que se ha debilitado muchísimo la política de comunicación. Hace unos años, cuando los mercados los inversores necesitaban mucha seguridad para atreverse a invertir, los bancos centrales hicieron el esfuerzo de dar seguridad de lo que iban a hacer con los tipos de interés con muchísimos meses de antelación. Es decir, hacemos esto y no lo vamos a cambiar durante los próximos 6 meses y probablemente después tampoco, ¿no? O vamos a seguir subiendo o vamos a seguir bajando los tipos. Este ya no es el caso. Ahora los bancos centrales saben que efectivamente tienen que estar abiertos a un mercado que cambia con mucha rapidez, a una inflación que ha sido una historia de éxito en el papel, se ha recortado, recordemos que no hace tanto estábamos con inflaciones del 10% y ahora la discusión está en el 3%, pero que no tienen la certeza de que sea el fin de la batalla. Entonces, están siendo mucho más cautos. Los que pegan bandazos no son los bancos centrales, son los inversores. En realidad, lo que mueve a los mercados no es lo que hacen los bancos centrales, sino lo que los inversores están esperando que van a hacer los bancos centrales en el próximo año. Y ahí sí ha habido bandazos y ha pasado un poco lo mismo que en la bolsa. Ha habido se ha descontado mucho de lo que iba a hacer Trump, ¿no? Entonces, lo que vimos respecto al verano, por ejemplo, es que una historia en la cual tanto Estados Unidos como Europa iban a seguir caminos paralelos, de una bajada muy firme de los tipos de interés, porque la inflación estaba controlada y el crecimiento iba a empezar a deprimirse. Cuando llega Trump al poder, cambia la historia de Estados Unidos. De hecho, cambia las dos. Cambia la historia de Estados Unidos porque de repente dice, a lo mejor la macro va a ser más fuerte, el país va a crecer más y a lo mejor esto nos va a costar más inflación. Por lo tanto, es probable que lo que preveíamos que iba a pasar con los tipos de interés, digamos, no suceda. Y ahí, digamos, se produce un ajuste, se empieza a producir la divergencia. Las expectativas es que Estados Unidos bajará un poco y que Europa bajará mucho. ¿Por qué Europa bajará mucho? Un poco porque su historia del crecimiento que se frena sigue teniendo validez, pero sobre todo porque el cambio que se ha producido en Estados Unidos, que es Trump, es netamente negativo para Europa. No hay ninguna narrativa en la cual la presidencia de Trump, o muy pocas narrativas en la cual la presidencia de Trump pueda afectar positivamente a Europa. Entonces nos encontramos dos macros que sobre el papel son similares, si la miras sin entrar en los números, que es el crecimiento va a frenarse, pero no va a haber recesión, la inflación cae y los tipos de interés también van a caer. Pero que cuando miras la letra pequeña, la foto para Estados Unidos es mucho más positiva. El crecimiento va a ser del 2 o 3%, mientras que en Europa no va a llegar al 1%. La inflación sí cae en los dos, pero los tipos de interés no va a hacer falta que caigan tanto en Europa. Entonces, eso es lo que está creando esta divergencia tan potente respecto a las perspectivas de tipos centrales, que son probablemente el fenómeno económico más importante para el año 2025. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING en España. Buen día, buen año, buen negocio. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.